La instrucción de la presidenta es hablar con cada uno de estos que están dentro de las viviendas y buscarles una solución. Voy a poner un ejemplo. Alguien que de manera irregular está dentro de una vivienda, ¿qué se hace? Pues no lo vamos a sacar, pero sí le vamos a advertir que si no se regulariza, nunca va a ser dueño de la vivienda. La puede ocupar, pero no va a ser de él. Y lo que queremos es que sea de él. Y entonces estamos planteando que la puedan adquirir a un precio muy económico, valor en libros, con un esquema, si no son derechohabientes, con un esquema de renta con opción a compra. De manera que vayan pagando la renta y al mismo tiempo la casa, y a los 4 o 5 años sean ya dueños de su vivienda. En el tema de la regularización, ¿sí, por favor? Bueno, en el Infonavit a lo largo de los años hay cerca de 2 millones de derechohabientes que ya pagaron su crédito, pero que no han podido liberar sus escrituras en el registro público por desconocimiento en algunos casos, pero en general porque es un trámite caro. La idea, de acuerdo con la instrucción de la presidenta, es que esto sea gratuito. De manera que la meta que traemos para este año, a diciembre, es de 333,000 liberaciones de hipoteca, y al 13 de junio de este año llevamos 133,000 escrituras liberadas, que representan el 40% de la meta de este año. Eso sería en cuanto a la cancelación gratuita de hipotecas. La que sigue, por favor. Este es el mapa. Digamos que los estados que están en azul, hay más de 8,550 hipotecas liberadas. Las que están en verde, entre 6,900 y 8,500. El naranja, entre 4,200 y 6,000. Y en blanco, los que están con menos de 2,900 liberaciones. La que sigue, por favor. En cuanto al programa de vivienda para el bienestar, por favor. Este es el estado que guarda la construcción de la vivienda para trabajadores que ingresan entre 1 y 2 salarios mínimos. Esto es muy importante. Este proyecto es para los que menos ganan. De manera que tenemos contratos firmados por cerca de 62,000 viviendas ya. Todos los estados que aparecen en color verde ya tienen por lo menos un desarrollo de vivienda, y en total contratadas ya 61,958. Entre el 15 y el 30 de junio vamos a alcanzar 12,997 adicionales. En julio, 20,646. Y para el mes de agosto tenemos programadas 15,991. De manera que al 31 de agosto nuestro objetivo es llegar a las 111,592 viviendas. De igual manera, ahí en el mapa se puede observar todos los contratos que ya se tienen, los que están en proceso, dependiendo de los colores. La que sigue, por favor. Estos son algunos renders de algunos proyectos que ya están contratados. Por ejemplo, este predio Altares, de esta empresa, Salve Habitacional, son 5 hectáreas, 5.7, son 912 viviendas. ¿Qué sigue? Virreyes, en Ahome, Sinaloa, muy bonito.
757 viviendas, 4.2 hectáreas. Que sigue, por favor. 1.079 hectáreas en Reynosa, 16.53 hectáreas. También son proyectos que están muy bonitos, igual que los de Conavi y Fobiste. La que sigue, está también en Ahome, 180 hectáreas. Que sigue, en Altamira, Tamaulipas, 13 hectáreas, 877 viviendas. Que sigue, La Gloria, en Tuxtla Gutiérrez, 280 viviendas. El que sigue, Villahermosa, 5.800 viviendas, son 34 hectáreas. La que sigue, por favor. Ciudad Victoria, 935 viviendas. El que sigue. Your generosity, your kindness, it's more. Entonces, avances en los programas del Infonavit. La que sigue. Aquí ya entramos al tema que hemos platicado en otras ocasiones y que tiene que ver con los créditos impagables, como les hemos denominado. Hay que recordar que cuando inició esta administración sumaban 4.155.000 créditos impagables. ¿Por qué eran impagables? Porque a pesar de que el derechohabiente pagaba sus intereses y su amortización de capital, a partir de 1987, algún científico de aquella época se le ocurrió que como había crisis financiera en el Infonavit, había que ingresar más dinero y se les ocurrió cobrarles más a los derechohabientes que sacaban créditos hipotecarios y les añadieron al cobro el equivalente al crecimiento de la inflación. Esto hacía total y absolutamente inviable el pago del crédito, porque aunque estuviesen al corriente pagando intereses y capital, el incremento al salario mínimo se les iba acumulando al saldo, de manera que si alguien sacaba 250,000 pesos, a la vuelta de 15, 20 años ya debía 1 millón o 2 millones. ¿Qué hemos hecho? Desde el principio de la administración le informamos a la presidenta y nos dijo que resolviéramos. Y lo primero que se hizo fue congelarlos. ¿Qué significa congelarlos? Que ya no crecen. Pero eso no es suficiente porque hay mucha gente que tiene muchos años pagando y que ya ha pagado de más. Entonces, el segundo paso al congelamiento es otorgarle beneficios a la gente en términos de quitas de intereses, disminución de mensualidades y quitas en saldos. Hay casos en donde hay personas que deben 1.900.000 pesos por todo este incremento absurdo y las quitas llegan a ser de 1.840.000 y de deber 1.900.000 se quedan con una deuda de 60.000 y tienen un beneficio adicional. Si pagan la mitad de los 60.000, ya pagan totalmente el crédito. Bueno, en esas condiciones, de estos 4.155.000, 915.000 ya recibieron congelamiento y quita de interés, de saldo y de mensualidades. Estos ya están en condiciones de quedarse con su casa, de pagar sin ningún problema. El próximo mes de julio, de manera automática, vamos a ingresar ya con beneficios a 495.000 personas más. En el cuarto trimestre de este año vamos a meter a estos beneficios a 1.665.000 y finalmente hay 1.080.000. Estamos diseñando un producto para que también de manera automática reciban los beneficios. Inicialmente habíamos pensado que llegaran a las delegaciones, a los centros de servicio,
pero es un proceso muy largo y complicado. De manera que lo vamos a seguir haciendo en las delegaciones, pero le vamos a hacer una solución automática. El mensaje es, de acuerdo con la instrucción de la presidenta, los 4.155.000 créditos impagables se van a corregir, se van a reestructurar y ninguna de estas personas va a perder su casa en función a estos créditos mal diseñados. La que sigue, por favor. Ahora les platico un problema que también encontramos en el Infonavit y que fue producto de la irresponsabilidad y la corrupción de administraciones anteriores al presidente López Obrador. Antes se construía vivienda de interés social de 30 metros, de 40 metros, de 45 metros, en lugares muy apartados, donde no había servicio, ni luz, ni agua, ni drenaje, y muy retirados de los centros de trabajo. Y derivado de esa problemática, mucha gente, de eso, los créditos impagables, mucha gente abandonó estas viviendas o dejó de pagar. Actualmente el cálculo es de que hay 843,000 viviendas emproblemadas. Se les llamaba abandonadas, vandalizadas. Lo cierto es que no sabíamos la condición específica de estas 843,000 viviendas. Lo que sí sabíamos es que no pagan. Entonces, ¿qué hicimos? Por instrucción de la presidenta, un convenio con la Secretaría de Bienestar para realizar un censo de viviendas. ¿Cuál es el problema específico de cada vivienda? Este es el resultado que llevamos al día de hoy. Bueno, al 28 de mayo llevamos el 16%, ahora llevamos ya el 20%. Hemos censado 168,000 viviendas. La que sigue, por favor. De estas 168,000, 145,000 están habitadas, no abandonadas. Están habitadas por personas que originalmente sacaron su crédito, pero que ya no pagan, y la mayoría por gente que no teniendo vivienda las vio desocupadas y las está ocupando de manera irregular. Y 23,000, es así, deshabitadas y o vandalizadas. ¿Cuál es la idea? Bueno, terminar el censo, pero antes inclusive de terminar el censo queremos ir resolviendo con lo que ya vamos teniendo. Por ejemplo, las viviendas habitadas que están de manera irregular, la idea es que ya no haya desalojos. Antes era lo que se acostumbraba, lo prohibió el licenciado López Obrador en su administración, era meter despachos de abogados y para afuera. Y luego vendían las casas a particulares que les daban una chaineadita, una pintadita, les ponían la puerta, la ventana y las vendían carísimas. Ahora no. La instrucción de la presidenta es hablar con cada uno de estos que están dentro de las viviendas y buscarles una solución. Voy a poner un ejemplo. Alguien que de manera irregular está dentro de una vivienda, ¿qué se hace? Pues no lo vamos a sacar, pero sí le vamos a advertir que si no se regulariza, nunca va a ser dueño de la vivienda. La puede ocupar, pero no va a ser de él. Y lo que queremos es que sea de él. Y entonces estamos planteando que la puedan adquirir a un precio muy económico, valor en libros, con un esquema, si no son derechohabientes, con un esquema de renta con opción a compra. De manera que vayan pagando la renta y al mismo tiempo la casa y a los 4 o 5 años sean ya dueños de su vivienda. Y en el caso de estas 23,000
que son deshabitadas y vandalizadas, la petición que nos hacen los gobernadores es recurrente. Por favor, ayúdenos a resolver, pues se convierten en focos de delincuencia, en focos donde se droga la gente, zonas de muy mal aspecto para las ciudades. La idea es empezar a rehabilitarlas, a componerlas, a meterle los servicios y ponerlas a disposición, de acuerdo también con lo que la presidenta nos indicaba, mujeres, jefas de familia, jóvenes ya rehabilitadas, dárselas en opción de renta con opción a compra, gente que tiene problemas de discapacidad y cambiarles el aspecto a las ciudades donde están estas viviendas. Este es el reporte. La que sigue, por favor. Hay un programa en el Infonavit que es muy importante, que se llama, un crédito que se llama mejoramiento de vivienda. Se usa para rehabilitar o ampliar la vivienda. Tenemos una meta para este año de 250,000, hemos venido cumpliendo nuestros números, estimamos poder superar los 250,000 créditos de este año y es un crédito que presentaba en otras administraciones actos de corrupción, porque al derechohabiente le condicionaban entregarle el crédito a partir de tarjetas para que fueran a determinados comercios a comprar los materiales. Ahora el gran cambio es que el derechohabiente que tiene este crédito se le deposita directamente a su cuenta de cheques y él puede comprar donde se le pegue la gana. La que sigue, por favor. La situación financiera del Infonavit, muy rápido, así la recibimos del presidente López Obrador, 146,000 millones en el Fondo de Vivienda. Este ha sido el comportamiento. Hoy tenemos, el presidente López Obrador la recibió en 146, nos los entregó a nosotros en 780,000 millones. Creció muchísimo el Fondo de Vivienda con él por su política de incremento del salario mínimo. Él recibió 80 pesos el salario mínimo, lo entregó en 248. Eso permitió el crecimiento del Fondo de Vivienda. La presidenta Sheinbaum, siguiendo esta política de incremento salarial, este año fue 12%, también aplica y nosotros recibimos 780,000 millones en el Fondo de Vivienda, hoy tenemos 829,000, ha seguido creciendo. La que sigue, por favor. Este es el promedio que teníamos en septiembre, diciembre 24, lo que teníamos en enero del 25, en marzo del 25 y lo que tenemos el día de hoy. La que sigue, por favor. ¿Cómo va el incremento en la recaudación? La recaudación que tenemos en el Infonavit. Pues en promedio la administración pasada por mes se recaudaban 33,300 millones de pesos, ahora recaudamos 35,000. Ha habido un incremento y en cuanto a colocación de créditos, colocábamos mensualmente en la administración pasada 19,400 millones, ahora colocamos 21,560. Se han venido mejorando estos números. La que sigue, por favor. Derivado de todos los problemas del Infonavit, hemos denunciado muchos casos y este es el informe que tenemos de las denuncias que hemos presentado ante la Fiscalía General de la República. La que sigue, por favor. En el 24 presentamos 15, esta es la numeralia por mes de las denuncias que hemos venido presentando. Al día de hoy llevamos 150 denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República. La que sigue, por favor. Y se le ha rescindido el contrato
a 22 trabajadores del Infonavit por actos de corrupción. En enero 1, en febrero, en abril, y en total ya suman los 22 empleados que ya se les rescindió su contrato. La sigue. Y con esto concluimos. Y muchas gracias.